Radio Nacional de España. Melilla. Yolanda Jurío. ¿Qué tal? Buenas tardes. El reparto de menores migrantes sigue siendo un escollo entre las comunidades y el Gobierno central. Desde el Gobierno de Melilla consideran necesario que se aumenten los recursos económicos y materiales para atender a los menores y pone de ejemplo la situación que atravesó Melilla en el año 2019 cuando la ciudad acogió a 2.125 menores. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han denunciado la falta de voluntad del Partido Popular y han asegurado en Radio Nacional que desde el Gobierno central el objetivo es aumentar la financiación para el sistema de acogida. De hecho, la ministra ha confirmado que el Ministerio de Hacienda está participando en las negociaciones. Es lunes 16 de diciembre. Continúa la preocupación por las ludotecas gestionadas por la ciudad y la empresa Albalop. Comisiones Obreras denunciaba la semana pasada que los trabajadores llevan sin cobrar sus nóminas desde hace 2 meses. Desde el Gobierno de la ciudad aseguran que es un tema puntual que se ha debatido en Consejo de Gobierno. PSOE y CPM desde la oposición pide que se salde esta deuda con los trabajadores y critican al Gobierno por su gestión en el ámbito educativo. Enseguida vamos con esta y otras noticias que se las adelantamos en titulares con Noemí Alonso. Sin acuerdo tras la conferencia de presidentes. Una cita inédita, ha dicho Miguel Marín, quien acudió hasta Santander el pasado viernes, donde expuso el agravio entre ciudades autónomas en la cesión de terreno militar a Ceuta por valor de 69 millones de euros, mientras que para Melilla fueron 10 millones. Así lo explicaba en rueda de prensa el vicepresidente de la ciudad, Miguel Marín, al que escucharemos en unos minutos. Funcionarios de la Administración General del Estado han vuelto a salir hoy a la calle. Reclaman la equiparación salarial con el personal de otras administraciones y que se reviertan los recortes aprobados en 2010 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Denuncian que solo las rebajas de las pagas extra han supuesto que han trabajado gratis entre 13 y 18 meses en la última década. En deportes, en fútbol, la Unión Deportiva Melilla cierra este año como local con una victoria de 3-1 frente al Moscardo. De esta forma se aleja de los puestos de descenso. Los 3 goleadores del encuentro fueron Bravo, Ramos y Abdelá. Conocemos hasta ahora el tiempo que nos espera para hoy. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes. Buenas tardes. Esta tarde destacamos el viento de levante moderado en la ciudad autónoma de Melilla, un viento que alcanzará fuerza 5 a 6 en las costas. Habrá marejada aumentando a fuerte marejada. El cielo poco nuboso, la temperatura máxima de 18 grados en la ciudad autónoma de Melilla. Mañana pueden bajar un poco las mínimas, subir ligeramente las diurnas. Mínima de 10 grados en la ciudad autónoma de Melilla con máxima de 19 grados. Mañana cielo poco nuboso, tiempo estable, soleado con algunas nubes altas. Por la mañana todavía viento moderado de levante, disminuyendo a viento flojo por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Luz. Saludos de Roberto Juez en el control técnico. Es la 1:33 de la tarde. Comenzamos. Radio Nacional de España. Melilla. Continúa el cruce de acusaciones entre el Gobierno central y las autonomías por el reparto de menores que emigran solos. Esta mañana en Radio Nacional, la ministra de Juventud e Infancia ha denunciado la falta de voluntad del Partido Popular de repartir a menores. Desde Melilla, el Ejecutivo echa en falta más recursos económicos y materiales para atenderlos. Pero desde el Gobierno central sostienen que no se trata de un problema de recursos. Dice la ministra Sira Rego que es una cuestión de falta de voluntad política, en concreto de las autonomías gobernadas por el Partido Popular. Así lo ha dicho la ministra de Infancia y Juventud en las mañanas de Radio Nacional. Es la constatación del bloqueo del Partido Popular y de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Está siendo francamente complicado sentarnos a trabajar en la concreción de cómo desarrollar o de cómo salvar los obstáculos que tenemos de carácter competencial para poder dimensionar nuestro sistema de acogida, velando por el interés superior de la infancia y haciéndolo sostenible en términos de servicio público. En este sentido, asegura que el Gobierno central tiene la voluntad de aumentar la financiación para el sistema de acogida. De hecho, Rego ha explicado que el Ministerio de Hacienda está participando en las negociaciones. El Ministerio de Hacienda también ha estado participando en una parte de las negociaciones. La voluntad explícita de acompañar a las comunidades autónomas con recursos económicos para dimensionar el sistema de acogida.
Preguntada por si ante la falta de acuerdo sería posible un decreto ley que modificase las condiciones de acogida de menores, la ministra lo descarta. Rego considera que el reparto obligatorio de menores se debe hacer modificando el artículo 35 de la Ley de Extranjería, pero todavía falta, dice, el visto bueno de las autonomías. En este sentido, el Gobierno de Melilla considera necesario que se aumenten los recursos económicos y materiales para atender a los menores. Así lo ha dicho el vicepresidente de la ciudad, Miguel Marín. El Gobierno de España, estamos hablando de política de inmigración, política nacional, política de Estado, es el que debe poner el dinero y los recursos necesarios para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a la atención a esos menores extranjeros no acompañados. Y tenemos que, primero, dar ese paso, ¿no? Digo tenemos, no tienen. El Gobierno de España, el Gobierno central, el Gobierno de Sánchez, debe poner esos recursos económicos, materiales, suficientes para atender a esos menores, y no lo hace. En ese sentido, el Ejecutivo melillense pone de ejemplo el año 2019, cuando la ciudad acogió a 2.125 menores. El gasto en atención a menores extranjeros no acompañados en los últimos 18 años ha sido de 187 millones de euros, de los cuales 130 millones de euros han sido aportados con recursos propios de la ciudad y tan solo 57 millones de euros aportados por el Gobierno de España. Por tanto, le he pedido al presidente Sánchez que Melilla necesita más apoyo económico para poder atender a estos menores extranjeros no acompañados. En esta línea, el vicepresidente Marín considera que la inmigración debería tratarse como una política de Estado que cuente con la participación de todas las comunidades autónomas. Además, considera que se deberían aportar más recursos a las fuerzas y cuerpos de seguridad e intervenir en los países de origen. Hay que invertir, hay que ofrecer esa financiación a esos países de origen, pero hay que controlar esa financiación, hay que marcar unos objetivos y controlar que esos objetivos se cumplen. Y, por supuesto, hay que otorgar más recursos, materiales y humanos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque son los que combaten en primera línea la defensa de nuestras fronteras. Nador, Casablanca son ciudades marroquíes de las que parten algunos menores que emigran solos hacia Melilla. A día de hoy, la Consejería de Políticas Sociales tutela a 140 jóvenes que han llegado a la ciudad sin referentes adultos. Maite Charte, presidenta de la asociación Mec de Lagú, explica la forma para acceder aquí ha cambiado en los últimos años. Para llegar a Melilla tienen que venir nadando y entonces la vía del mar es mucho más peligrosa que la que hacían antes por tierra. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que muchos de los chavales pierden la vida antes de llegar a Melilla. Los que llegan pueden tardar hasta 7 horas nadando desde Beniansar, según Echarte. Normalmente los chicos no viajan solos, no se tiran al mar solos, sino que se tiran acompañados de algún amigo, pues ellos son los que nos informan de que un amigo suyo pues ha fallecido durante la travesía. En este momento, la asociación Mec de la Rúa acompaña a los menores en su duelo y a los familiares que están al otro lado. A la hora ya de enterrar al chico, procuramos que sea un entierro digno, que tenga su fosa bonita, cuidada. Nosotros le ponemos también de mármol el nombre, por si alguna vez los familiares quieren venir a verlo, que se lo encuentren. Este año la ONG no ha contabilizado muertes por ahogamiento de este tipo. Aún así, la entidad Caminando Fronteras estimaba a mitad de año que habían sido 47 las víctimas en la ruta de Alborán a mediados de este año. La migración fue uno de los temas que se abordó en la conferencia de presidentes del pasado viernes. Allí Melilla también puso sobre la mesa la necesidad de crear incentivos económicos para los profesionales sanitarios o la cesión de más terreno militar para la construcción de vivienda. El encuentro, sin embargo, acabó sin ningún acuerdo. Una cita que el vicepresidente de Melilla ha calificado de inédita, Miguel Marín. Inédita porque es la primera vez que se celebra una conferencia de presidentes en la que los documentos que se aportan a todos los presidentes autonómicos asistentes a la misma y presentes en la misma es una carpeta con varios folios en blanco. Por ese motivo, Marín ha explicado que no fue posible llegar a ningún acuerdo. Pues si no hay ningún documento, pues no se puede aprobar nada, que fue lo que ocurrió en esa conferencia de presidentes. En materia de vivienda, Marín expuso el agravio entre ciudades autónomas en la cesión de terreno militar a Ceuta por valor de 69 millones de euros, mientras que para Melilla fueron 10 millones. Es inadmisible que dos ciudades autónomas con necesidades similares en materia de vivienda a una ciudad se le otorgue esos terrenos por valor de 69 millones de euros y a Melilla por 10 millones de euros. Le he pedido que con la mayor celeridad posible repare esa injusticia con Melilla y con los melillenses y que ceda terrenos, al menos en las mismas condiciones que se ha hecho con la ciudad hermana de Ceuta.
La sanidad era otra de las preocupaciones. Marín ha pedido mayores incentivos económicos para hacer más atractiva la ciudad y eliminar las desigualdades entre profesionales de distintas regiones. Ofrecer incentivos que haga atractivo el destino Melilla para ejercer como profesional sanitario. Existe una gran desigualdad entre los profesionales sanitarios de Melilla y los del resto de comunidades autónomas, con unas guardias desfasadas y con un pago de esas guardias pues el más bajo de toda España. ¿Y qué decir de esa huelga prolongada? Parece que al Gobierno de España le da igual que continúe la huelga en Melilla. Además de un aumento de médicos especialistas y equipamiento de atención primaria para evitar los traslados a la península. En clave financiera, el Gobierno de la ciudad cuantifica en 100 millones de euros el déficit respecto a Ceuta. Por eso han pedido que se reponga. Hoy, además, Miguel Marín ha afeado el comportamiento del presidente del Gobierno en aquella cita con los mandatarios autonómicos. Asegura que le interrumpió en su intervención porque se había pasado 20 segundos, pero no tuvo la valentía para hacer lo mismo, dice, con el presidente del País Vasco. Que según Marín se excedió durante 5 minutos. Al lehendakari vasco, miembro del PNV, presidente del País Vasco, pues le permitió intervenir con más de 5 minutos de diferencia respecto de lo que marca el reglamento. Más de 5 minutos. Y no se atrevió a cortarlo. Hay que ser cobarde, ¿no? Hay que ser cobarde para a unos presidentes con unos 2 minutos cortarlo, a un servidor con a Melilla, ¿no? Un servidor a Melilla, con tan solo 20 segundos cortarlo. Y claro, al lehendakari no lo corta pasándose 5 minutos. ¿Por qué? Porque depende de él para seguir en Moncloa. Para el vicepresidente, que iba en calidad de presidente accidental, esto fue una falta de respeto hacia los melillenses. Continúa la preocupación en las ludotecas gestionadas por la ciudad y la empresa Albalop. Comisiones Obreras denunciaba la semana pasada que los trabajadores llevaban sin cobrar sus nóminas desde hace 2 meses. Desde el Gobierno de la ciudad aseguran que es un tema que se ha debatido en el Consejo de Gobierno. La portavoz del Ejecutivo melillense, Fadela Mojatar, ha apuntado que la Consejería de Políticas Sociales y el Consejo en general están pendientes de esta situación a la que se ha referido como un problema puntual. El Consejo de Gobierno, el Gobierno en su conjunto, está pendiente pues de este problema puntual que pueda tener, como de cualquiera otros que tengan que ver con las contrataciones mayores. Son contrataciones complejas, hay a veces unos intervalos entre unas contrataciones y otras que pueden ocurrir algún tipo de disfunción, pero lo que no es, lo que está fuera de toda duda es que estamos encima, pendientes, resolviéndolo tanto por parte de la consejera competente, de Randa Mohamed, como del resto del Consejo de Gobierno. Un problema puntual que, según Mojatar, no justifica que la empresa no pueda hacer frente a imprevistos. Y es que, recordamos, los sindicatos denuncian que la plantilla de trabajadores de las ludotecas que gestiona la ciudad llevan sin cobrar sus nóminas desde hace 2 meses. Un problema técnico momentáneo o puntual que pueda tener las contrataciones no justifica que la empresa debe tener la suficiente solvencia si se ha presentado a un concurso con una serie de servicios que tiene que prestar para poder hacer frente a esos imprevistos. Mojatar ha manifestado el compromiso del Gobierno de la ciudad para encontrar una solución paulatina y que los trabajadores puedan recibir sus nóminas en tiempo y forma. Por su parte, desde el principal partido de la oposición han cargado contra el consejero de Educación. La diputada de Coalición por Melilla, Cecilia González, considera que no está capacitado para el cargo. El consejero de Educación demuestra una vez más que no está capacitado para el cargo que ostenta, aun teniendo el doble de personal de confianza que había en el gobierno anterior, que a pesar de ser docente de profesión es capaz de tomar una decisión antipedagógica y brutal que se lleva por delante el bienestar de unos niños en su más tierna infancia y de unas trabajadoras que no han hecho otra cosa que mostrar su profesionalidad y buen hacer en el desempeño diario durante años con los niños. Además, ha exigido al Gobierno de la ciudad que pidan perdón a los alumnos y trabajadores y rectifiquen. CPM exige al Gobierno de la ciudad y al consejero de Educación que pidan perdón y rectifiquen por anteponer sus intereses de partido y ejercer una política malsana que daña a niños y trabajadores, y se solidariza con todos los afectados. Menudo regalo de Navidad 2024 les ha hecho el Gobierno. Sobre este asunto ha hablado el Partido Socialista, que exige que se pague de inmediato a los trabajadores de las ludotecas. La formación afirma que los trabajadores llevan 1 año sufriendo esta situación y dicen no es un problema puntual. El diputado Rafael Robles apunta que la situación del Gobierno ha sido adeudar a la empresa Albalop, lo que ha resultado en que las ludotecas de los centros Cañada de Idum y San Francisco se hayan quedado sin cobrar los últimos 2 meses y medio.
A todo esto se le suma la inseguridad jurídica que estos empleados están sufriendo, ya que en muchos casos no ha habido un contrato que respalde el pago de las nóminas. Los trabajadores y las trabajadoras se han encontrado con que el pliego que rige el personal de 3 centros ha cambiado el horario de tarde de 36 horas y media a 34,25 a la semana. Con lo que a estos efectos nuevamente son los trabajadores quienes sufrirán una merma económica importante. Y la Consejería, ante esta situación, defiende los intereses de la nueva empresa adjudicataria y echa balones fuera. Y critican que, a pesar de las denuncias y protestas, el Ejecutivo local todavía no ha sancionado a la empresa. Desde el PSOE consideran inaceptable esta situación y dicen que a esto se le suma la inseguridad jurídica que estos empleados estarían sufriendo. Los trabajadores y las trabajadoras de los centros socioeducativos, comúnmente conocidos como ludotecas, llevan más de 2 meses y medio sin cobrar. Desgraciadamente se trata de una situación que llevan sufriendo desde hace un año con retrasos y parones en el cobro. Estos trabajadores que realizan una labor tan importante como el cuidado de niños y niñas están siendo privados de su legítima remuneración desde el mes de septiembre y están presos de la incertidumbre de no saber cuándo van a cobrar. Y no dejamos la educación porque hoy se ha incorporado el nuevo personal a la Escuela Infantil de San Francisco de Asís. Son 14 trabajadores de diferentes categorías que han sido trasladados desde la Guardería Virgen de la Victoria. El Gobierno de la ciudad sostiene que es un anuncio hecho en un BOME de mayo y que el cambio se produce porque la empresa concesionaria no quería seguir con el contrato. Desde hoy el personal de San Francisco de Asís son trabajadores públicos. El 14 de diciembre expiraba el plazo para la explotación de la guardería y la empresa concesionaria rechazó renovar la concesión. Según el Gobierno de la ciudad, Somos Melilla y el PSOE habían acusado al Ejecutivo local de rescindir el contrato de las trabajadoras como represalia por haber denunciado su situación laboral ante los juzgados. Pero el consejero de Educación, Miguel Ángel Fernández, subraya que el relevo se anunció a principios de año. Viene anunciado incluso en las bases de la convocatoria que se publicaron el 2 de mayo en BOME. Ese cambio se iba a proceder a realizar en esta semana. ¿Por qué se procede en esta semana particularmente? Porque el 14 de diciembre expira el plazo para la explotación de la guardería San Francisco de Asís. Por tanto, ya nos había manifestado la empresa la intención de no renovación. Fernández subraya que no se están vulnerando los derechos de los niños ni de ningún trabajador. Esto ha generado una alarma desmesurada porque en ningún momento se vulnera ningún derecho ni de los niños, ni de las familias, ni de las trabajadoras, porque siguen teniendo mismo horario, mismas condiciones laborales, mismo salario, tan solo cambian de centro de trabajo, ni de los niños, porque van a estar atendidos por profesionales de muy dilatada experiencia, que a lo mejor no son los mismos que los que tenían el día anterior, pero es que eso es habitual en la enseñanza. Miguel Ángel Fernández explica que el cambio se ha hecho teniendo en cuenta todas las necesidades de los 2 centros y explica que las contrataciones para cubrir las vacantes que han quedado en Virgen de la Victoria se han cubierto de la bolsa de empleo. Así, el consejero de Educación desmiente a las formaciones que en los últimos días afirmaron que se habían hecho contrataciones directas. En San Francisco se va a quedar gestionada exclusivamente por personal de la ciudad autónoma. Entonces, para cubrir esos huecos que quedan con las vacantes que antes cubría Koala, se ha tirado de bolsa de Ciudad Autónoma, efectivamente, y hoy mismo se ha incorporado con total normalidad a la guardería. Fernández también apunta que de la empresa ha recolocado a la mayoría de trabajadoras de la empresa que hasta hoy atendía a los niños en San Francisco de Asís. La empresa expira el contrato, ellos no tenían intención de renovarlo, pero aún así no son 20 personas, son muchísimas menos, porque a muchas las han ubicado en otras guarderías, otras le han ofrecido otras alternativas dentro de la misma empresa, o sea que son muy pocas y son algunas las que se quedan fuera. Desde Vox critican el modelo económico impulsado por el Partido Popular. Desde la formación critican que lo único que se estaría llevando a cabo son subvenciones para sobrevivir. El líder de la formación, José Miguel Tasende, ha criticado que el PP aún siga defendiendo atraer empresas de base tecnológica cuando ya están asentadas y no se sepa nada de otros proyectos. El modelo de cambio económico que defiende el PP en Melilla.
Pues nada, otra ceremonia de la confusión. Cuando nos habla de tecnología es para referirse únicamente a las empresas de juego online que ya están, la mayoría de ellas, establecidas aquí. Nos hablan de turismo. El turismo es bonos subvencionados, es decir, pagar, no recibir. Sí, ¿para cuándo la residencia de estudiantes? ¿Para cuándo el edificio de correos que ahí sigue? Miren, aquí la realidad es que el paro aumenta, que las empresas se están viniendo abajo y cerrando y que Melilla está en el modelo PP, que es subvención y sobrevivir, nada más. Eso es lo que nos da el PP a Melilla, subvención y nada más. El líder de Vox pide proyectos tangibles para la ciudad que reduzcan el paro y la inestabilidad laboral. Funcionarios de la Administración General del Estado han vuelto a salir hoy a la calle para reclamar la equiparación salarial con el personal de otras administraciones y que se reviertan los recortes aprobados en 2010 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Denuncian que solo las rebajas de las pagas extra han supuesto que han trabajado gratis en 13 y 18 meses en la última década. Cantando versiones de villancicos. Pero mira cómo sufren los pobres funcionarios, pero mira cómo sufren por culpa del Estado. Funcionarios del CESIF han protestado ante la delegación del Gobierno para reclamar, entre otras cuestiones, los mismos salarios que tiene el personal de otras administraciones. En función de las categorías profesionales, la diferencia está entre los 13.000 y los 8.000 euros al año, según detalla el secretario general del CESIF en Melilla, Luis Escobar. Entre los que están docentes y sanitarios de Melilla, cobran de media 8.000 euros menos al año que los trabajadores de las comunidades autónomas por el mismo trabajo. Para corregir estas desigualdades es necesario una dotación de fondos adicionales que fijamos en 1.487 millones, repartidos entre 2025 y 2027, hasta lograr una igualdad salarial, una equiparación plena en 2028. También reclaman recuperar las remuneraciones previas a esos recortes acometidos tras la crisis de 2008. En relación a este asunto, el CESIF había presentado una iniciativa legislativa popular ante el Congreso de los Diputados, pero la mesa negó su tramitación. El Tribunal Constitucional estudia ahora dar amparo al sindicato. Ningún gobierno nos va a callar. Por eso presentamos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pues hoy queremos que todos sepáis que el Tribunal Constitucional ha admitido nuestro recurso de amparo contra esta decisión injusta del Congreso de los Diputados. También han vuelto a insistir en que es urgente un acuerdo para renovar el concierto de las aseguradoras y Muface, sobre todo en Melilla. Sostiene Escobar que sobran los motivos para protestar. Nos movemos a movilizar por un nuevo acuerdo salarial plurianual vinculado al IPC que permita recuperar el poder adquisitivo. Por la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de Zapatero en 2010, por la creación de fondos adicionales para acabar con las desigualdades retributivas entre administraciones, a igual trabajo, igual salario, por la mejora de las condiciones laborales, reforzando el carácter de norma básica del Estatuto Básico del Empleado Público. Hablo de 35 horas semanales, de una carrera profesional, de movilidad de promoción interna, de la supresión de la tasa de reposición, de permiso, de adecuación de los grupos de clasificación, de un grupo A único, de una regulación de la jubilación parcial y tantas otras cosas. Cambiamos de asunto. El Ministerio de Educación ha convocado más de 900 plazas auxiliares de conservación españoles. Una convocatoria de cara al curso 2025-2026. Podrán ser beneficiarios los ciudadanos españoles con titulación universitaria o que estén cursando el último curso. Juan Ángel Berbel, director provincial. A través de este programa se fomentan el conocimiento y la difusión de la lengua y la cultura española en el exterior gracias a la labor que llevan a cabo los auxiliares de conversación españoles destinados a los países mencionados. Asimismo, este programa hace posible que los auxiliares de conversación participantes puedan perfeccionar el conocimiento del idioma y la cultura del país que les acoge. Estas labores de auxiliares de conversación se llevarán a cabo en centros repartidos por todo el mundo, desde Alemania hasta Estados Unidos, pasando por Nueva Zelanda y Tailandia. A través de este programa se fomentan el conocimiento y la difusión de la lengua y la cultura española en el exterior gracias a la labor que llevan a cabo los auxiliares de conversación españoles destinados a los países mencionados. Asimismo, este programa hace posible que los auxiliares de conversación participantes puedan perfeccionar el conocimiento del idioma y la cultura del país que les acoge. La dotación de cada ayuda será determinada por las autoridades educativas del país de destino.
La dotación de cada ayuda será determinada por la autoridad educativa del país de destino. En el caso de Canadá y Estados Unidos, la financiación corre a cargo del Ministerio. El plazo de presentación de solicitudes ya está abierto. La glorieta, Antonio. La veo. Nos incorporamos cuando esté despejado. Ahora. Vamos indicando la salida con el intermitente sin frenazos. Perfecto. La salsa del cordero asado ni se ha movido. Nos alegramos de que el cordero asado para la comida de Navidad haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Estas Navidades aumentan los desplazamientos y por ello hay que aumentar las precauciones. Este año en Melilla ha habido 387 accidentes con víctimas. De ellas hay que contabilizar un fallecimiento y 11 heridos hospitalizados. Son datos ofrecidos por la DGT a fecha del 30 de noviembre. José Carlos Romero Santamaría, jefe local de tráfico. Entonces, repito que son 387 accidentes, habiendo causado una víctima mortal, un fallecido, 11 heridos hospitalizados, como he dicho antes, personas que como consecuencia del accidente de tráfico precisan una hospitalización superior a 24 horas y 471 heridos leves, que son los que precisan menos de 24 horas de hospitalización, ¿no? De estas víctimas, sobre todo, se encuentran los colectivos vulnerables, entre ellos peatones, ciclistas o motoristas. Y todas estas víctimas, la mayor parte de las cuales, referidos fundamentalmente a heridos graves, los que precisan más de 24 horas de hospitalización, pues son personas que pertenecen al colectivo que llamamos de vulnerables. No solamente peatones, que también los hay, sino ciclistas, motociclistas y ciclomotoristas, es decir, usuarios de vehículos de dos ruedas y peatones propiamente dichos. Desde Tráfico quieren luchar contra la creencia de que en Melilla hay poca seguridad vial. No nos llama la atención el que lo hace bien, pero nos llama la atención a todos, y es innegable que esto sucede, los que lo hacen mal, ¿no? Y eso es lo que produce esta inseguridad vial y lo que probablemente ha producido casi la totalidad de todos estos accidentes. Desde la DGT ofrecen algunos consejos como que a los conductores, como revisar el estado del vehículo y planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos, llevar encendida durante todo el día las luces de cruce, procurar no circular en condiciones meteorológicas adversas y, por supuesto, no consumir alcohol ni drogas, tampoco conducir con cansancio o somnolencia. Vamos con el deporte. En fútbol, la Unión Deportiva Melilla cierra el año como local con una victoria de 3-1 frente al Moscardó. De esta forma se aleja de los puestos de descenso. Los tres goleadores del encuentro fueron Bravo, Ramos y Abdelá, jugadores que, según su entrenador, han sabido defender bien el partido. David Cabello. Lo hemos defendido muy bien, hemos podido conseguir el tercero y bueno, y al final en una acción acierto por parte del rival, pues el resultado de un 3-1, creo que bastante corto para lo que se ha podido ver y bueno, satisfecho con el trabajo de los chicos. Una vez más, Cabello valora el apoyo de la afición melillense. También muy satisfecho por la gente nos ha arropado, nos ha ayudado y esto es lo que necesitamos, que la gente de Melilla esté con el equipo. Así que ahora el equipo se prepara en la semana antes al parón navideño. En la canasta fue distinto. El Melilla Ciudad del Deporte perdió ante el Ciudad de Huelva. En la 11ª jornada de la segunda FED, el marcador quedó 99 frente a 89 puntos. En el Carolina Marín de Huelva, los melillenses comenzaron con ventaja, pero la reacción onubense obligó al entrenador Miquel Garitaonandia a parar el partido con empate a 35 a falta de 2 minutos para el descanso. Tras el paso por los vestuarios, el Melilla Ciudad del Deporte no dejaría de intentarlo, pero la diferencia era ya bastante elevada para el tiempo que quedaba y así finalizó el partido con victoria local. De esto a esto tenemos mucho que celebrar contigo en Radio Nacional. Radio Nacional de España. La Navidad que quieres.
Nosotros lo dejamos de aquí. Las noticias de Melilla vuelven a partir de mañana, a partir de las 7:25 de la mañana. Sigan la información de España y del resto del mundo en esta sintonía, la de Radio Nacional, y minuto a minuto en la web de rtv.es.